Hay iniciativas también, por ejemplo, en el Perú, donde ya se está incorporando también se está mencionando, ¿cierto? El utilizar metodologías colaborativas como el tipo BDC o Lean para mejorar la gestión de proyectos, ¿cierto? En todo lo que es de la ejecución de obras públicas, ¿ya? Pero hay que entender, obviamente, qué es esto, que primero entender qué es esto de Lean, ¿cierto? Que es lo que tenemos que ir conversando. En primer lugar, Lean es justamente como una filosofía de trabajo, ¿ya? Y es una filosofía de trabajo porque lo que busca es impactar las prácticas de trabajo, la forma en cómo hacemos las cosas. Por lo tanto, logra impactar también la cultura de trabajo, ¿ya? Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en las imágenes que están ahí arriba, porque vemos a personas, ¿cierto? Vemos a equipos de trabajo. Y justamente los vemos que están trabajando, en este caso, proyectos de construcción, en función de lo que es la planificación, ¿ya? Porque es el gran desafío, obviamente, que tenemos en los proyectos y que tiene que ver con asegurar el cumplimiento de los plazos de construcción, ¿ya? Hoy día los proyectos son más desafiantes, tenemos presupuestos que a veces están más acotados, tenemos también requerimientos también que son de mayor complejidad, tenemos también problemas con la cadena de abastecimiento, entonces hay varias dificultades que obviamente son permanentes en nuestro sector, pero que últimamente también se han visto aumentadas producto del aumento de los precios de los materiales y también a veces, muchas veces, la dificultad por encontrar mano de obra calificada, ¿ya? Entonces, lo que busca justamente es a través de las personas, de los equipos, ver de qué forma podemos lograr estabilizar nuestros sistemas de planificación. Por lo tanto, el primer paso que uno debería buscar siempre es trabajar en la planificación. Existen muchas herramientas Lean, pero estas herramientas Lean requieren obviamente tiempo, requieren personas que estén trabajando dentro de la implementación de estas metodologías, por lo tanto hay que ser bien, ¿cierto? Cauteloso y decir, oye, si tenemos un proyecto que su principal dificultad hoy día es estar cumpliendo en plazo, mejoramos obviamente el sistema de planificación, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que hace Lean es decir, bueno, vamos a aplicar esta filosofía de trabajo para gestionar nuestros proyectos a través de herramientas, en este caso sería una herramienta de planificación, que nos va a ayudar a eliminar todo aquello que nos pone en riesgo el entregar este proyecto en plazo, ¿cierto? El entregarlo en plazo, el entregarlo en calidad, ¿cierto? Que nuestro trabajo sea seguro, que cumplamos con las normativas, o sea, todo lo que se espera de ese proyecto en términos del valor que tiene que entregar ese proyecto, es lo que nosotros tenemos que asegurar, ¿ya? Y para eso vamos a eliminar todo aquello que no sirve, que es como un poco decir todo aquello que pone en riesgo que mi proyecto cumpla con todo lo que se espera de él, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo retrabajo, claramente es porque hubo trabajo que no se hizo bien a la primera, sea la causa porque a lo mejor tuve información que era errónea, porque tuvimos retraso, porque los materiales no se comportaron como esperábamos. Entonces, eso justamente es algo que hay que evitar, que eliminar. Por eso, estos sistemas de planificación te ayudan también a trabajar de una manera más preventiva, de estarnos adelantando a los posibles problemas, ¿ya? Y todo ese trabajo se hace tal como se muestra ahí, con equipos de trabajo que son justamente las personas en este caso que son parte del proyecto y que tienen un rol importante dentro de la planificación, es decir, quienes son responsables de la ejecución del trabajo que está dentro de un proyecto, ¿ya? Acá no es una planificación que se impone, sino que es una planificación que colaborativamente se va conversando para poder hacerla más realista y alcanzable, ¿ya? Por lo tanto, las personas tienen que irse integrando en el proceso de planificación. Cuando hablamos de todo aquello que me podría poner en riesgo, ¿cierto? Que mis proyectos, por ejemplo, se cumplan en plazo o se cumplan en calidad, ¿cierto? O que tengamos errores o sobretrabajo, es, por ejemplo, lo que bajo este concepto se denomina desperdicio, ¿ya? Por ejemplo, si miramos una categoría, podrían ser las esperas.
Si yo tengo ciertos tiempos muertos donde el trabajo, por ejemplo, se detiene por falta de recursos o por problemas de coordinación, obviamente los trabajadores, ¿cierto? Tus cuadrillas, ¿cierto? O los subcontratos van a estar esperando para poder ingresar a ejecutar su trabajo, ¿ya? Y esa espera puede ser de horas, puede ser de días, puede ser de semanas. Por lo tanto, todas esas esperas van poniendo en riesgo que mi proyecto se cumpla en plazo, ¿ya? Esa es la mirada que hay que tener, que hay que evitar todo, ¿cierto? Hay que tomar acciones para evitar todo lo que me puede poner en riesgo el cumplimiento de mis plazos. Después uno podría pensar qué otras cosas te generan también problemas en tu proyecto. Tú podrías decir los errores, o sea, que el trabajo no quede bien a la primera. Si no queda bien a la primera, voy a tener una no conformidad. Esa no conformidad va a implicar que ponga más recursos, que los trabajos se empiecen a retrasar y voy a empezar obviamente a colapsar también el proyecto y a no lograr lo que se espera detrás de eso, ¿ya? O detrás del proyecto como objetivo. Otra cosa uno podría decir, oye, los movimientos, claro, si un proyecto a lo mejor no está bien pensado, no hemos consensuado su secuencia constructiva, no la hemos validado con los responsables de quienes ejecutan las tareas, ¿ya? Obviamente vamos a tener a lo mejor movimientos innecesarios de materiales, de trabajadores, porque no hemos acordado cuál es la mejor secuencia de trabajo, ¿ya? Y también no hemos acordado, por ejemplo, dónde van a estar las zonas de acopio, dónde van a estar los materiales que se estén usando más frecuentemente. O sea, vuelvo a insistir que se van tomando acciones que me permitan que el proyecto vaya alcanzando sobre todo los plazos que han sido definidos, ¿ya? Entre el equipo. Me van comentando, estimados, si van siguiendo la idea y si tienen cualquier duda, me van preguntando, ningún problema, ¿ya? Entonces la idea es que también ahí vayan aprovechando de sacar dudas si es que algo no les queda claro. Si miramos más o menos lo que ha ido pasando con Lean, Lean ha ido aumentando su uso a través del tiempo, ¿cierto? Lean, por ejemplo, comenzó a ser difundido mucho antes que BIM, ¿ya? Lean parte desde la manufactura, pero en construcción específicamente, parte por el año 1990, 1992, es cuando comienza a decirse, ¿cierto? Y a investigarse que el sistema de producción que se usaba para la manufactura también nos podría servir para usarlo en la construcción, para tener un sistema de producción más eficiente, ¿ya? Y es por eso que distintos países han ido reaccionando, ¿cierto?, a través del tiempo y han ido buscando la posibilidad de implementar esta filosofía de trabajo, ¿ya? Esta forma de gestionar los proyectos. Siempre teniendo en cuenta que esto requiere, obviamente, mejorar nuestros procesos de planificación, por ejemplo, mejorar el cumplimiento de nuestros plazos y obviamente, si logramos eso, vamos a reducir todo el trabajo que estemos usando en estar controlando y en estar justamente preocupados de que no se nos escape ningún detalle porque tenemos problemas en los procesos o en la forma de hacer las cosas que no asegura los buenos resultados, ¿ya? En el caso de España, por ejemplo, hoy día también se está usando mucho en la implementación del Lean, sobre todo las herramientas de planificación, ¿ya? Y eso es lo que hoy día es más conocido, ¿ya? Las herramientas que más se aplican hoy día son herramientas de planificación, ¿ya? Hay muchas más. Hoy día también se puede integrar con IPD, ¿cierto? Con Integrated Project Delivery, se pueden hacer sesiones de trabajo colaborativo o diseño integrado, se pueden aplicar otras herramientas para generar un mejor flujo de distribución de materiales dentro de la obra, que tengamos proyectos que tengan un layout donde ha sido pensado, ¿cierto? Donde van a estar dispuestas las zonas de acopio, las zonas de material de reciclaje, o sea, buscamos siempre formas de que nuestros proyectos se gestionen, ¿cierto? De una forma más eficiente, ¿ya? Eso es un poco lo que vamos a ir buscando en los proyectos. Pero siempre el punto de partida debería ser la planificación. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el principal dolor de las empresas, ¿cierto? Ahí es donde está cuando la gente dice, oye, necesito aplicar esto, es porque justamente se ha enfrentado a un proyecto que tiene una situación de retraso,
¿ya? Cuando ya el proyecto ha pasado el mes, los 2 meses, oye, ojo que esto se está comportando de una manera que no es normal, tenemos que buscar qué hacemos, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Si uno va viendo qué es lo que uno va a ir buscando, va a buscar obviamente si logramos mejorar nuestra planificación, vamos a tener o una reducción de costo o vamos a evitar sobrecostos, ¿cierto? Hoy día lo esperable sería, oye, evitemos sobrecostos, ¿ya? Sería muy ambicioso pensar que hoy día bajo el contexto podemos reducir los costos. Sí, a lo mejor podemos igualarlos o podemos evitar sobrecostos. Ya muchos proyectos que ya están complicados y empiezan a implementar esta herramienta, dicen, ojo, ¿cómo estaríamos si es que no empezamos a aplicar esto? ¿Ya? El escenario podría ser mucho peor, ¿ya? Porque ya se empiezan a generar desviaciones, 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 ¿ya? Entonces, ¿cierto? Viene después otra de las cosas que uno va a buscar, que tiene que ver con mejorar los tiempos de entrega, ¿ya? También uno tiene que decir, oye, si vamos a mejorar los tiempos de entrega a través de una herramienta de planificación, vamos a intentar asegurar el cumplimiento de los hitos, que es lo que uno debería buscar inicialmente, ¿cierto? Y nuestros hitos deberían ser, ojalá, alcanzables. Y para que sean alcanzables, debemos trabajar la secuencia de trabajo para alcanzar ese hito con los responsables, o sea, con todos los subcontratos que estén participando de las actividades que están relacionadas con el cumplimiento de un hito, ¿ya? Vamos a eliminar desperdicios. ¿Qué quiere decir esto? Que también, obviamente, si vamos trabajando y gestionando nuestros proyectos de una forma más eficiente, es muy probable que también vamos generando menos desperdicios de materiales. ¿Ya? Entonces también hay un impacto en los costos porque generamos menos desperdicios y también generamos proyectos que tienen un impacto menor en el medio ambiente. ¿Ya? Vamos a intentar también mejorar la productividad y así lo han logrado proyectos, porque dicen, claro, pero yo al tener también un sistema de planificación más ordenado, al tener equipos que se están comunicando permanentemente, ya al tener herramientas que me promueven la colaboración, que me promueven el trabajo del equipo, donde yo una vez a la semana me estoy reuniendo con las personas para tener una mirada preventiva, ya. Entonces, justamente eso va a generar también que la productividad de nuestros proyectos también comience a mejorar, ¿ya? Si vamos logrando mejorar la calidad, si vamos logrando también, ¿cierto? Y gestionando de cierta manera todo aquello que pone en riesgo mi cumplimiento de mi trabajo, también tenemos que ir considerando que uno de los factores clave es la calidad. Por lo tanto, no es solo alcanzar el plazo, sino que alcanzar el plazo a través de la ejecución de las actividades, pero alcanzando la calidad que ha sido esperada. Por lo tanto, la calidad también y los encargados de calidad también tienen que ser, o responsables, también tienen que ser parte de estos sistemas de planificación, ¿ya? Así también los encargados de seguridad, porque hay trabajo que viene programado en las próximas semanas, donde tenemos justamente que tener esa mirada de decir, oye, conocer el estándar del trabajo que necesitamos completar, saber si tenemos que tomar algún tema de seguridad, saber si contamos con las zonas demarcadas, si contamos con los EPP, si contamos con todo lo necesario, con los permisos, con todo lo necesario para poder ejecutar, ¿cierto?, nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, entonces justamente es lo que vamos a buscar detrás de la implementación. Cuando uno parte, y por eso hablamos como de una madurez inicial, uno debe partir de las planners, ¿cierto? Esta es como la herramienta más conocida, más difundida, y es la herramienta que justamente lo que busca es fortalecer la planificación, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que planificar y planificar en forma colaborativa, ¿ya? En forma integrada. Esto es ideal implementarlo cuando el proyecto, ¿cierto?, se comienza y desde ahí comenzar a trabajar con esta metodología. Cuando hay proyectos que ya han partido, ¿cierto?, y que ya llevan a lo mejor un impacto en sus plazos, podemos implementar parte de este Planner. Lo tenemos que simplificar,
¿ya? Porque si no lo simplificamos, vamos a generar mayor saturación de las personas, mayor cantidad de recursos que tienen que participar dentro de esta implementación y finalmente vamos a lograr un efecto contrario, ¿ya? Entonces, esta herramienta, ¿cierto? El Last Planner es una herramienta de planificación colaborativa, ¿ya? Por lo tanto, los distintos actores, o sea, los distintos responsables de tus subcontratos, el encargado de seguridad, el encargado de calidad, ¿cierto? Algún encargado de abastecimiento, de logística, todos los que te pueden poner en riesgo el cumplimiento de una tarea, tienen que participar de esta forma de planificar, de esta metodología de planificación, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que los proyectos que apliquen esto van a tener paneles, ¿cierto?, que son paneles visuales, y vamos a ver gente, ¿cierto?, que se reúne a planificar en forma conjunta, ¿ya? Planifican todos en forma conjunta el desarrollo de su trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a buscar? Obviamente mejorar la confiabilidad del programa, o sea, que si hemos dicho que un trabajo va a ser ejecutado dentro de 3 semanas, efectivamente sea ejecutado dentro de 3 semanas. Empezamos a darle mayor certeza, ¿ya? Por eso, semana a semana, nos vamos reuniendo para ir calibrando y revisando los rendimientos y ir revisando también indicadores que nos van a ayudar a ver cómo nuestro proyecto se está comportando, ¿ya? Por lo tanto, eso justamente es lo que uno recomienda implementar cuando un proyecto enfrenta dificultades de llegar a sus plazos, ¿ya? Dentro de esta implementación de las planners, si uno lo pensara a través de proyectos que se ejecutan con financiamiento del BID, ¿cierto? Va a haber obviamente un contratista que tiene que ser quien implementa esta herramienta de planificación, ¿ya? Él finalmente es quien tiene que velar porque esta herramienta de planificación se realice, ¿ya? Por lo tanto, es el responsable de la implementación. Tiene que haber obviamente una supervisión que tiene que ver que se esté aplicando esta metodología y que además se estén reportando los indicadores, o sea, que efectivamente estemos demostrando que estamos tomando las acciones necesarias para poder generar una planificación del tipo colaborativa, ¿ya? Y obviamente va a haber una unidad ejecutora que va a ser quien va a aprobar justamente estos documentos, estos entregables y estos avances que se van desarrollando, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí, estimados? ¿Van teniendo dudas? ¿Van claro o no? En lo que estamos hablando inicialmente. Sí, está claro, Ya, José Luis. Sí. perfecto. Súper, ¿ya? Otra de las herramientas también que uno aplica en proyectos que quieren comenzar a implementar estas herramientas es un concepto que se llama Obeya Room, otros la llaman Big Room, otros la llaman War Room, como sala de guerra, o sea, tiene distintos conceptos, pero esta finalmente es un espacio físico, muchas veces el mismo espacio donde se planifica, donde las personas ya no solo revisan la planificación, sino que van definiendo, oye, cada 15 días, una vez al mes, tenemos que tener una reunión donde el responsable de calidad, el responsable de seguridad, el responsable de planificación, ¿cierto? Vamos a revisar qué pasa a nivel de todos los indicadores del proyecto, ¿cierto? Cómo se ha estado comportando el proyecto en términos de su desempeño, ¿ya? Pero no solo planificación. Oye, los recursos, ¿están los recursos? ¿Cómo se han comportado los subcontratos? ¿Cuántos están llegando? ¿Cierto? ¿Cuántos estamos teniendo problemas? ¿Los materiales están llegando a tiempo? ¿Tenemos el programa de compra actualizado? ¿Cómo van las compras de los próximos meses? O sea, tenemos la seguridad de que todo esto está siendo obviamente mirado con esa mirada preventiva. Entonces, se promueve también una instancia donde se realiza esta revisión completa del proyecto y si vemos que que tenemos alguna desviación, ya sea en la calidad de nuestro trabajo, en la seguridad, hoy estamos teniendo muchos accidentes, estamos teniendo muchas situaciones que están poniendo en riesgo el cumplimiento de nuestros plazos, también tenemos que tomar mejoras, buscar acciones de mejora, ¿ya? Entonces, lo que uno busca justamente en esta herramienta es una revisión de los indicadores del proyecto, ¿cierto? Y luego, en función de las desviaciones que podamos tener, buscamos acciones
para resolver en forma conjunta. ¿Qué vamos a hacer para que esto deje de suceder? ¿Ya? Y también, tal como lo vemos en la imagen, son personas responsables que van mostrando cómo están estos indicadores, un responsable de seguridad, un responsable de calidad, ¿cierto? Alguien de oficina técnica, los que sean, ¿cierto? Que ustedes definan, van a dar cuenta de cómo va el proyecto en su área específica. Una reunión de control, ¿cierto? Pero además de búsqueda de mejoras, cuando detectemos que algo no está de acuerdo a lo esperado. ¿Ya? Esa es la herramienta que se llama OIA Room y los roles son exactamente los mismos. Cuando uno también habla de, bueno, cómo debería ir avanzando esto a través del tiempo, uno tiene que partir justamente por un nivel inicial. Oye, si yo recién estoy queriendo implementar Lean en un proyecto, ¿ya? Y todavía mis personas no están del todo capacitadas, recién estamos escuchando este tema, no tenemos a lo mejor un encargado de planificación que haya aplicado en las planners, dice, ya, ojo, o sea, no podemos pretender aplicar muchas herramientas, por mucho que escuchemos que hay gente que, oye, que aplica esta herramienta, que aplica esta otra, pero obviamente eso ha tomado tiempo, no es algo que ha sido de un día a otro, ¿ya? Lo primero, tratar de mejorar la planificación. Vemos, o tenemos la capacidad de implementar el sistema completo de planificación, o si ya el proyecto está andando y tenemos algún retraso, de incorporar alguna práctica que me ayude a tomar una mirada preventiva, ¿ya? Hoy día, en este último tiempo, me han llegado varios informes de supervisión de proyectos que están siendo ejecutados también con el apoyo del BID. Y esos informes son informes que son muy descriptivos, ¿cierto? Son informes que dicen, oye, existen problemas, pero no existen soluciones. Y tampoco existen compromisos detrás de esas soluciones, no existen fechas. ¿Ya? Oye, si me falta actualizar un programa, dice, claro, existe o se ha pedido, se ha solicitado el programa, ¿cierto? O el plan de recuperación, pero no aparecen fechas comprometidas. ¿Ya? Por lo tanto, muchas de esas acciones o de esas intenciones se empiezan a diluir. Acá lo que uno busca justamente es darle un seguimiento y un control más certero hasta que las personas entiendan que esta forma de trabajar es parte de nuestros proyectos y comenzamos ya a entender que esto son nuestras prácticas, nuestra forma de hacer las cosas, porque creemos que esto resulta, que es una mejor forma para que nuestros proyectos salgan a tiempo y empezamos a crear esos equipos que nos van a permitir avanzar en la implementación de otras herramientas como sería una Ovella, y buscando siempre oportunidades o ir realizando ciclos de mejora continua y así ir creciendo, ¿cierto?, en el despliegue o en la madurez de herramientas Lean. Pero tiene que ser también un camino escalable, ¿ya? Un camino escalable que esté orientado al objetivo o al propósito que tengamos, ¿cierto? Primero, focalicémonos en darle mejor cumplimiento a nuestros plazos. Luego ya vamos a ver si podemos optimizar los recursos. Luego ya vamos a ver si podemos estandarizar las buenas prácticas. Entonces, un camino ordenado, ¿ya? También, ¿cierto? Nos vamos conectando con la herramienta. Partamos por la planificación. Luego veamos si podemos incorporar Ovella y ciclos de mejora continua. Posteriormente veamos si podríamos implementar también 5S y mejora de procesos, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Como se van dando cuenta, también va demandando distintos roles. Si estamos hablando de planificación, perfecto, lo podemos hacer con el planificador del contratista. Pero ya después, si queremos seguir avanzando, y implica recursos, o sea, implica personas que estén dedicadas a esto, va a implicar, por ejemplo, un profesional Lean, y acá va a implicar a lo mejor tener un gerente y tener también profesionales que ayuden a la implementación, ya porque requiere obviamente mayor despliegue de herramientas y va a requerir también mayores recursos. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí, todo bien. Perfecto. Ya, entonces voy a dejar de compartir ahora y voy a compartir otra pantalla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente como les comentaba, ¿cierto? Quiero mostrar lo que uno podría hacer. Aquí está. Como partir
mejorando mi sistema de planificación. ¿Ya? Y esto justamente lo trabajaba ayer para otros proyectos del BID que se están ejecutando en Brasil. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer, ¿cierto? Yo les voy a compartir aquí la pantalla. Mientras la comparto, voy a buscar un vasito de agua porque he estado de reunión tras reunión, entonces ya mi olla está un poquito desgastada. Entonces, mientras comparto, aquí está. Cuéntenme si es que se ve un Word. Sí, sí, se ve. Ya, perfecto. Denme un segundito, voy a buscar agua y vengo enseguida. Ya, ahora sí. Ya estamos con un poquito más de voz. Entonces, tenemos por acá, ¿cierto? Proyectos que están enfrentando desviaciones en sus plazos, ¿ya? Desviaciones que pueden ir entre, por lo que le estoy contando más o menos esta experiencia, proyectos pueden ir que tienen retrasos ya de un 20% en los últimos 3 meses, o sea, van acumulando una desviación del 20% con respecto al programa en los últimos 3 meses, y proyectos que ya empiezan a acumular retrasos de 2 meses, ¿ya? Entonces dice, ojo, ya si seguimos así, esto ya no va a resultar, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar alguna instancia donde podamos mejorar nuestra reunión de planificación, ¿ya? Entonces, ¿qué se sugiere? Que tengamos una reunión de trabajo semanal, ¿cierto? Ustedes con los subcontratos principales, donde van a tener que incorporar una mirada a mediano plazo, ¿ya? Eso es parte de lo que te dicen las planners. Tú tienes que tener una mirada a mediano plazo, si no, cada vez esto se va a ir retrasando más, retrasando más. Entonces, lo primero, obviamente, si un proyecto ya tiene desviaciones por sobre el 20%, tiene que tener una replanificación, tiene que tener un plan de recuperación para ver, oye, ¿cuánto de esos 2 meses somos capaces de recuperar? ¿Ya? Entonces, punto de partida. Luego de eso decimos, bueno, si ya tenemos un plan de recuperación, tenemos que ver qué vamos a hacer para que esto ya no se siga retrasando, ¿cierto? Para que no sigamos aumentando esa desviación. Entonces decimos, bueno, vamos a ir mirando las próximas semanas, las próximas 4 semanas, ¿ya? Y eso es lo que en Last Planner se llama Look Ahead, si alguna vez lo han escuchado, o plan intermedio, a veces le dicen el trisemanal, ¿ya? Pero es una planificación con una mirada a mediano plazo, o sea, te dice, supongamos que hoy día estamos en esta semana, que fue entre, ¿cierto? Si miramos esta semana entre el 10 y el 14 de marzo, yo voy a estar mirando mi programa en forma preventiva, ¿cierto? Entre el 17 de marzo, o sea, voy a estar mirando lo que viene del 17 de marzo hasta la semana del 7 de abril. Voy a estar mirando mi carga de trabajo de las próximas 4 semanas, ¿ya? Entonces no basta con que yo me centre en el día a día, no basta con que yo me centre, oye, sí, ¿sabes qué? Diariamente voy a estar resolviendo, voy a estar apagando los incendios, que claro, nuestro trabajo tiene mucho en el día a día. Proyecto que vas tiene obviamente complejidades, porque es una labor compleja la construcción, tiene muchas dificultades, ¿cierto? Entonces, justamente lo que te dice, oye, vamos a tratar de ir mirando ese programa de trabajo en las próximas 4 semanas para que a tiempo vamos conversando sobre restricciones, o sea, todo aquello que me podría poner en riesgo que una actividad se ejecute en la fecha que está programada, ¿ya? Y ahí aparece otro concepto con el que el Last Planner trabaja y que son las restricciones, ¿ya? O los puntos de bloqueo.
también se conoce como puntos de bloqueo. Es decir, oye, yo voy a ir mirando anticipadamente y voy a ir haciendo un levantamiento de mis restricciones. O sea, voy a ir estudiando, ¿cierto? En conjunto y me voy a ir asegurando que cada uno de los subcontratos está teniendo una mirada preventiva. Decir, oye, ya, yo tengo que entrar en la próxima semana con una actividad. Tengo el trabajo previo está realizado, tenemos los materiales, tenemos las personas, tenemos la información, entonces yo defino categorías de restricciones, ¿ya? Y obligo, ¿cierto?, a generar una cultura, o sea, obligo entre comillas, sino que empiezo a promover una cultura de trabajo donde las personas se empiecen a preguntar anticipadamente, ¿tengo los materiales? ¿Tengo la información? ¿Tengo los recursos? ¿Tengo las condiciones? Oye, no, la próxima semana hay lluvia, está anunciado un temporal, a lo mejor se anuncia una huelga de transporte. Oye, ¿cómo puedo ir tomando resguardos que me permitan, de cierta manera, y darle más confiabilidad? Y no solamente transformarme en una persona que resuelve problemas una vez que se presentan, ¿ya? Restricciones contractuales, hoy hay permisos, temas legales, licencias, o sea, lo que sea, obligo a estas personas, ¿cierto?, a que empiecen a pensar de una manera preventiva, ¿ya? Mirando las próximas 4 semanas, ¿ya? Cuéntenme si ustedes, muchachos, algo así hacen en sus reuniones de planificación. Cuéntenme si tienen alguna práctica así hoy día instaurada. Si es que alguien me puede compartir ahí cómo, si tienen alguna mirada así, de ir mirando las próximas 4 semanas. Es que alguien me puede Sí, compartir ahí su experiencia. sí, bueno, se planifica en realidad, bueno, mirando, por decir la semana que viene, pero Qué bien. no, sí, Bueno, claro, pero no perfecto. hacia 4 semanas, ¿no? Ya. Claro. Sí. Lo más usual, ¿cuál es tu nombre? Ever Becerra. Ever, claro. Lo más usual, Ever, es justamente eso. Lo más usual es lo que tú dices. Casi todos los proyectos que no aplican a estos sistemas de planificación hacen un trabajo siempre centrado en la próxima semana. Acá alguien te dice, no, ¿sabes qué? No es suficiente. Si bien vamos a seguir teniendo esa mirada al corto plazo, que es la semana entrante, vamos a tener un nivel de detalle mucho mayor, ¿ya? Pero tenemos que estar mirando las 4 semanas. ¿Y cuándo recién trabajamos sobre la semana siguiente? Cuando hemos hecho este trabajo previo. Porque si tú has identificado que un trabajo, ¿cierto? O una tarea, uy, me escuchan, ¿cierto? Ah, sí, sí, pensé que se había cortado. Si yo un trabajo, ¿cierto? Tengo la certeza de que no tengo restricciones, que yo tomé tomé todas las acciones preventivas, recién ahí puedo cargarlo a la siguiente semana, porque si no me estaría autoengañando. Y eso es lo que busca generar este sistema, que la planificación sea lo más, ¿cierto?, eh, eficiente, pero que además sea lo más coherente posible con lo que realmente pasa en un proyecto. Porque si tú tienes un programa centrado solamente en la carga de trabajo la próxima semana y no estás teniendo esta mirada preventiva, vas a tener un programa de trabajo que es irrealista, porque probablemente hay muchas restricciones que están y que como no las has identificado, ¿qué va a pasar? Que van a haber actividades que se te van a retrasar, pero que anticipadamente a lo mejor ya sabías que no las podías hacer. Entonces lo que hay que ir evitando, hay que ir viendo cómo le damos más transparencia y más fluidez a ese sistema de trabajo, ¿ya? Entonces uno trabaja, ¿cierto? La recomendación sería, comiencen a implementar esta mirada, ¿ya? Esta mirada más preventiva, más de estar mirando este mediano plazo. Ya les voy a mostrar una planilla que puedo compartir también para que ustedes la comiencen a implementar. Entonces, una vez que uno va agregando esta instancia donde no solamente miramos la semana siguiente, sino que vamos mirando también lo que viene en las próximas semanas, vamos a ir buscando justamente que estas restricciones, o sea, las identifiquemos con anticipación, pero que además tengamos plazo para resolverlas, porque si tú lo detectas, por ejemplo, esta semana y estás ya con una restricción la semana que viene, no te va a dar tiempo para resolverla, no te da tiempo para gestionarla, por eso busca, oye, no basta con estar mirando la próxima semana. Si bien la próxima semana va a tener un nivel de certeza mayor, oye, no pierdas siempre esa mirada de las próximas 4 semanas, ¿ya? Entonces, ¿uno qué debería hacer en una reunión?
¿cierto? Si uno va sugiriendo a lo mejor una pauta, dice ya, lo primero, deberíamos revisar el estado del proyecto, ¿cierto? ¿Cuál es tu avance general? Y compararnos con el cronograma original, o sea, ver si hay desviaciones o no hay desviaciones. Lo primero que uno debería hacer, ¿ya? Luego de eso, deberíamos sentarnos justamente en este análisis de restricciones. Decir, oye, vamos a mirar lo que viene justamente en estas próximas semanas, vamos a identificar cuáles son estas restricciones, ¿cierto? Y no solamente va a bastar con que, oye, sí, hay una restricción, pero bueno, si hay una restricción, tenemos que decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer para resolverla? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer para resolverla? Por lo tanto, tenemos que ver, oye, sí, esto efectivamente va a estar, me va a impactar si yo no logro esto, me va a generar un retraso en mi trabajo. Por lo tanto, como es algo importante, yo tengo que asignar a alguien responsable y tengo que asignar un plazo para que lo resuelva. ¿Ya? Por eso tiene que ser preventivo con 4 semanas, porque si no, vas a estar resolviendo restricciones muy encima y no te va a dar el tiempo para poder lograr gestionarlas. ¿Ya? Luego de esa mirada de restricciones, empezamos a ver, bueno, en función de estas restricciones, recién ahí comenzamos a decir, bueno, si ya vienen estas 4 semanas, yo me centro ya más en la semana entrante y empiezo a decir ya, ¿cuál va a ser mi carga de trabajo real para la próxima semana? Si yo en ese momento que estoy hablando de las restricciones me doy cuenta que hay restricciones que están vigentes y que no voy a ser capaz de resolverlas, en ese momento tengo que acordar con el equipo, ¿cierto? Cómo vamos a cargar la próxima semana con trabajo que realmente tenga mayor certeza, mayor confiabilidad de que se puede ejecutar. Entonces, hago ese ejercicio ahí en función de las restricciones que se ha ido levantando. Ya voy, obviamente, registrando los acuerdos, las acciones que vamos a ir tomando, vamos generando un programa más realista y finalmente finalizamos con los acuerdos que se hayan tomado para poder completar este programa de trabajo con un mayor detalle, obviamente, de lo que va a pasar en la próxima semana, ¿ya? Pero con la certeza de que estamos en conjunto mirando todo aquello que puede poner en riesgo. En esa misma instancia, obviamente, es muy importante que los mismos subcontratos vayan diciendo, oye, sí, soy capaz, no soy capaz de hacerlo, ¿por qué no soy capaz? Me faltan las personas, me faltan recursos, empezar a mirar que se genere una conversación donde entre todos intentamos darle mayor confiabilidad a nuestro programa, ¿ya? Entonces, eso como recomendación. ¿Cómo no lo podría hacer? Dice, ya, yo podría tener, ¿cierto? Acá, cuéntenme si hay si ven un Excel. Sí, sí, se aprecia. Perfecto. Entonces, yo tengo que tener, por ejemplo, si yo estoy hablando de este concepto de restricción, lo primero es que como equipo tienen que definir, bueno, qué es lo que, en función de su aprendizaje, qué es lo que actualmente podría poner en riesgo que una actividad se cumpla. Uno podría decir, ya, ¿sabes qué? Aquí hay categorías generales, pero estas categorías ustedes las pueden ajustar, ¿cierto? Pueden poner las que ustedes crean, pero uno por lo general se encuentra, oye, las actividades no se cumplen porque hay problemas de alcance, o sea, hay algo que no estaba definido y que finalmente me cambiaron las prioridades y mi actividad se dejó de cumplir. Otra de las cosas puede decir, ¿sabes que hay coordinaciones previas que tenemos que hacer que si no las hacemos no podemos ejecutar porque en esa coordinación tenemos que tomar alguna definición o tenemos que tomar alguna decisión? Por lo tanto, las coordinaciones también podrían poner en riesgo que una actividad se ejecute en plazo. La información, ¿cierto? Información que no me llegó a tiempo, información que no está actualizada, ¿ya? También la información podría ser una categoría, ¿ya? Entonces yo empiezo a definir categorías de todo aquello que podría ponerme en riesgo la ejecución de un trabajo, pero pongo primero categorías, ¿ya? Alcance, coordinación, información, inventario, ¿cierto? Hay recursos a lo mejor, o hay trabajo que no me está permitiendo ejecutar mis tareas, temas de personal, temas de planificación, a lo mejor mi planificación es irrealista por mucho que intente la secuencia constructiva o como está pensado, esto no me permite lograr mis resultados, por lo tanto también pueden haber problemas en la planificación que están generando que el trabajo no se pueda ejecutar, hay problemas con los proveedores, entonces ustedes ahí justamente van viendo, ¿cierto?, qué
esas categorías sean coherentes, ojalá con su experiencia, que ustedes lo actualizan, ¿no? Hay equipos que dicen, sabes que yo también quiero tener una categoría que tiene que ver con los permisos, porque hay obras que tienen mucha relación a lo mejor con la permisología y tienen que tener una categoría porque también eso les está poniendo en riesgo. Entonces, lo primero es acordar eso. Si yo les preguntara hoy día, ¿cierto? En función de su experiencia, ¿cuáles podrían ser estas categorías? ¿Qué es lo que yo les preguntara? Deben qué cosas a ustedes le podrían poner en riesgo el cumplimiento de sus tareas. No las describan, sino que díganme, José Luis, a lo mejor, si efectivamente la información, efectivamente a lo mejor los materiales, porque a veces no se comportan de acuerdo a lo esperado. Deben solamente las categorías. ¿Cuáles podríamos incorporar en función de su experiencia? Considero factores climatológicos. Ya, perfecto. Entonces también hay temas de contexto, ¿cierto? Cosas que se escapan de las manos. Y ese Sí, contexto a lo mejor podría tener los factores climatológicos, ¿cierto? sí. Otro de los puntos que también, bueno, han influido es el tema de la tramitología de los permisos que Permisología, se ya, tienen. Sí, perfecto, exacto. No sé si ustedes lo llaman tramitología, yo la llamo permisología, permisología. Ujú. pero es parecido. Sí. Ya, permisología. ¿Cuál otro? Otro factor es las contratistas a veces tienen Perfecto, problemas económicos o perfecto. Entonces el problema es sí, subcontrato. su contrato. Sí. Perfecto, exacto. Y aquí cuando hablamos de este contexto, cuando yo puse este contexto, así como hay factores climatológicos, suponte que de repente también puede haber, no sé, un accidente. O no, el accidente lo podemos dejar aparte, pero podrían haber también, no sé, huelgas de pronto, ¿ya? O podrían haber, no sé, temas de energía, un tema de un corte de luz, un corte que estaba programado. Entonces, dentro de este contexto, es como decir, oye, todo lo que a veces se escapa de las manos, ¿ya? Porque obviamente, claro, una condición climatológica, una huelga, un tema de energía, pues son cosas que por mucho que tú hayas sido preventivo, no las tienes como predecir. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno tener esa categoría ahí de contexto, de algo que se escapa de nuestras manos, algo que el contexto estuvo complicado, entonces lo dejamos ahí. Tenemos, cierto, la permisología, tenemos sus contratos. ¿Qué otras cosas han ido poniendo en riesgo el cumplimiento de sus trabajos? ¿Qué otra cosa podría ser? La Creen falta de materiales en la zona de trabajo, ¿no? materiales, perfecto. ¿Cuál otra podría ser? Conflictos sociales también han influido en el Perfecto. desarrollo de También nuestros. materiales. Ah, no Exacto. sé nada. También eso, hoy día el tema de las comunidades es súper complejo porque obviamente a veces va generando también retraso y cosas que a lo mejor cuesta mucho resolverla en tiempo, ¿ya? Porque requiere llegar a acuerdos, requiere, oye, a veces a lo mejor, no sé, pues no habíamos informado a las comunidades, no habíamos considerado a lo mejor algún impacto medioambiental que hoy día nos está afectando, entonces hoy día en los megaproyectos pasa mucho también eso. Y aquí ya tenemos, miren, tienen 4 categorías, ¿cierto? Tienen 4. ¿Cuál otra creen que ustedes también ha ido generando a veces que las tareas no se vayan ejecutando en el plazo que hemos esperado? Hay una planificación realista, a veces piensan que la planificación también tenía problemas, piensan también a lo mejor que, oye, de pronto la misma, ¿cómo se llama? El mismo alcance se nos ha ido cambiando del proyecto, me han ido cambiando las condiciones. ¿Hay algo relacionado con eso o no? Hola José Luis, buenos días. Te saluda Juan Hola, buenos Carlos acá. días. Carlos. Sí, en mi experiencia, aquí en Proesa también se pudo afectar en el tiempo de la ejecución la mano de obra calificada en algún momento. No contábamos con la mano de obra calificada en cierta especialidad y también eh, la importación de algún equipo, ¿no? En este caso, switch que demoraban en traer del extranjero y Perfecto. eso también perjudicó el cumplimiento de metas. Sí, totalmente. Hay tema hoy día de, a veces hay materiales que vienen y que pasan tiempos de aduana y que eso está poniendo en riesgo también. Hay proyectos que he trabajado que tienen esta categoría, pues tienen problemas de abastecimiento, sobre todo con las importaciones. Abastecimiento.
¿Ya? Entonces, miremos ahí, fíjense que en un ratito ya tenemos más o menos 6 categorías, ¿ya? ¿Por qué es importante ponerla en categoría? Porque tú lo que necesitas en esta reunión que yo les decía, donde uno va mirando eso, es que los subcontratos o las personas que están ahí te la describan. Ellos te van a decir lo que está pasando. Te dicen, oye, jefe, tengo problema con esto, no me están llegando los materiales. Por lo tanto, tú vas a describir esa restricción, ¿cierto? Da lo mismo si tú en ese mismo momento le asignas la categoría o se la asignas después, pero te va a servir para ir guardando datos, ¿cierto? Para decir ya, oye, ¿sabes qué? En este último mes mi proyecto se ha visto mayormente afectado porque estamos teniendo problemas a lo mejor con los materiales. Para eso te sirve tener las categorías, ¿ya? O no, sabes que mi proyecto mayormente en estas últimas 4 semanas ha estado poniendo en riesgo el cumplimiento de los plazos por problemas con los subcontratos. Entonces me sirve para que yo vaya teniendo datos que me ayudan a decir, bueno, qué acciones puedo yo ir tomando para mejorar para que esto ya no se vuelva a repetir, ¿ya? Pero lo que va a buscar, ¿cierto? La reunión esta que yo les comento, es que las personas empiecen justamente a describir, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? Ellos te van a describir en la reunión. Entonces ustedes pueden ir usando una hojita, ¿cierto? Donde la persona te va a decir, oye, ¿qué problema tienes? Tengo falta de stock de proveedores, ¿ya? ¿Qué está pasando? Oye, me está pegando a una actividad, ¿cierto? Tengo la descripción y además de una categoría, que a lo mejor aquí van a abrir ustedes las categorías, o sea, aquí estarían las categorías que serían las que ustedes definan, ¿cierto? Si hemos definido acá, donde estamos trabajando. Uy, aquí. Si tenemos acá, ¿cierto? Estas categorías, estas son las mismas categorías que que les van a aparecer acá, ¿cierto? Cuando ustedes la actualicen, ¿cierto? O sea, el tipo de restricción van a aparecer acá, ¿ya? Pero esto es lo que te va a ayudar a ti a tener esa mirada, decir, oye, yo ya estoy mirando las actividades que se me están viendo impactadas, sé que me está restringiendo, me podría restringir que se cumpla, por lo tanto, yo tengo que levantar un compromiso, ¿ya? Si yo tengo falta de stock de proveedores, ¿qué tengo que hacer? Gestionar con el proveedor para concretar un tal despacho. Tengo que buscar que en ese momento nos comprometamos a tomar una acción que me ayude a resolver este problema que estoy enfrentando, ¿ya? Tengo que tener un responsable. O sea, de cierta manera, no solo basta con levantar el compromiso, sino que, bueno, tengo que tener una persona que se encargue de esto. Tengo que además preguntarle a esa persona, bueno, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Ya? Entonces tengo que comprometerla con una fecha. Y además tengo que marcarle una prioridad. Oye, ¿sabes que esto es, a lo mejor hay restricciones que le están pegando a la ruta crítica de tu proyecto o que te están poniendo en riesgo un cumplimiento, un hito? Entonces tú además le tienes que dar sí o sí la prioridad. Les aseguro, muchachos, que si este trabajo se empieza a hacer, van a empezar a lograr mejores resultados porque te obliga a mirar preventivamente y te obliga también en que todos tengamos claro, y decir, ¿sabéis que tenemos que hacer esto y esta es la fecha? Porque si no lo hacemos en esta fecha, ¿cierto? Me va a poner en riesgo el cumplimiento de mis tareas. Por lo tanto, empieza a generar una forma de trabajo como más fluida, ¿ya? Si yo sé que a lo mejor tengo una actividad programada en la próxima semana y tengo una restricción que me estoy dando cuenta que no la voy a poder resolver a tiempo, yo entonces me estaría autoengañando si esa actividad la sigo cargando para la próxima semana, porque sé que no lo voy a lograr. Entonces, yo justamente eso es lo que voy a buscar con este trabajo, que uno vaya cargando la semana siguiente considerando que las restricciones están liberadas, ¿ya? No puedo cargar una actividad si yo sé que algo no se va a lograr. Si te están diciendo, oye, necesito que me entreguen un trabajo previo o una partida previa, y el subcontrato te está diciendo, oye, pero jefe, no es imposible, o sea, esto no lo voy a lograr, a no ser que tendría que tener más recursos, que tendría que a lo mejor tener un día más de trabajo, pero si te está diciendo que no lo va a lograr, oye, en conjunto buscamos la solución. O si tú lo estás, ¿cierto?
poniendo igual en tu carga de trabajo, va a estar impactando tus indicadores de avance, pero además te va a estar autoengañando porque ya te dijeron que no se podía, ¿ya? Y eso es lo que busca en las planners, busca justamente que nosotros digamos, oye, si nosotros teníamos 10 actividades que cumplir la próxima semana, ¿cuántas de esas logramos realizar? ¿Ya? Y ahí es bien enfático el sistema en decir, tú por ejemplo, si tenías que hormigonar, ¿cierto? 20 cubos la próxima semana, ¿ya? No lo lograste hacer, lograste solamente hacer 10. En las planners te va a decir, bueno, pero no lo cumpliste, porque tú me habías dicho que eran 20. Ya, por lo tanto, esa actividad yo no te la voy a contabilizar como ejecutada. Solamente en términos de indicador, ¿cierto? Es distinto en los avances o en los flujos de pago, uno obviamente va cobrando obviamente estos avances que va teniendo. Pero acá el sistema te dice, para que tú tengas mayor certeza, solamente empieza a contabilizar, ¿ya? Lo que realmente estás cumpliendo, porque así vas a obligar o vas a generar una cultura de trabajo donde las personas cada vez van a ir siendo más certeras a la hora de comprometerse. Si él te dijo que va a hormigonar los 20 y hormigonó 10, no está cumpliendo con su compromiso, pues no está cumpliendo con su palabra. Entonces, por eso te dice, es mejor decir, ¿se hizo en los 20 o no se hizo? Y ese indicador es binario, es 1 o 0, o sea, ¿se hizo o no se hizo? ¿Ya? Y eso es lo que va a ir buscando controlar, cuánto de lo que nosotros tenemos programado para la próxima semana se logra ejecutar o no. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Este listado de restricciones que les decía, uno lo va completando, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vayan soltando la mano con esto. Tenemos también nuestro listado de restricciones, ¿cierto? Vamos a irlas levantando y vamos a ir también mirando, bueno, si yo voy definiendo responsables acá, tengo que ir viendo si ellos son capaces o no de ir gestionando sus compromisos, o sea, de ir cerrando las restricciones a tiempo. Porque si hay restricciones que son clave y quedan abiertas, abiertas, abiertas y nunca se van cerrando, nunca vamos tomando esa acción, tengo que ir viendo qué está pasando. Entonces también me interesa ir mirando cómo está el estatus del levantamiento de estas restricciones, o sea, de la gestión de estas restricciones, si están siendo efectivas o no. ¿Ya? Entonces también voy a ir graficando eso y justamente eso me va a ayudar a que yo vaya generando esa mentalidad de trabajo más preventiva. ¿Ya? ¿Van siguiendo la idea, muchachos? ¿Sí? Sí, 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 sí. Vale. Entonces, hagamos un ejercicio. Pensemos en algún proyecto que ustedes estén trabajando y veamos, pensemos en las actividades que vienen la próxima semana. ¿Quién me podría decir a lo mejor que hay algo que podría poner en riesgo? Todavía no piense en la categoría, no piense que él la va a resolver, nada. Díganme, oye, esto podría poner en riesgo que esta actividad se cumpla. ¿A quién se le ocurre algo? ¿A quién se le ocurre? A ver, el llenado, bueno, no sé cómo lo llaman en tu país, el llenado de algún, vaciado de algún techo, de Vale. algún, con concreto, Sí, el vaciado, sí, ¿no? sí. Claro, por la provisión de ese vaciado en una zona que, bueno, no, usualmente no se emplea concreto premezclado o se tiene que traer de muy lejos, ¿no? Eh, Perfecto. bueno, ahí la restricción sería el que no se cuenta con el concreto para el vaciar determinada fecha. Perfecto. Para vaciar en la fecha prevista. Previsto. ¿Cierto? Listo. Sí. Entonces, ya sabemos ahí. No, bueno, esta celda aquí para. Perfecto. Entonces, si uno lo pensara, tendríamos que decir, bueno, si uno tuviese una categoría de alcance personal, de información, de planificación, de coordinación, de inventario, de proveedor, podríamos decir, ¿es proveedor o es materiales? Por ahí podría ir, ¿cierto? Sí, claro, proveedor, más que todo Ya, proveedor. pongamos en este ejemplo que es el proveedor. Listo, tenemos proveedor.
Me tendrías que decir también después, ¿cierto? Me tendrían que decir el código de la actividad si es que existe, la semana en la cual se estaría afectando y cuál es la actividad que está afectando, ¿cierto? Eso lo podríamos completar después. Entonces, vamos a preguntarnos, bueno, esto, finalmente, resolver este tema, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Quién vamos a tomar, qué acción vamos a tomar para resolverlo? La acción sería si es que, bueno, esto lo digo por ser un proveedor único en la zona, ¿Ya? ¿no? Lo que esto se plantearía era, bueno, si el proveedor no cuenta con concreto en esa fecha, realizarlo el concreto de forma manual con equipos propios, ¿no? Perfecto. Entonces sería evaluar un vaciado con equipos propios, ¿cierto? Porque sería como el plan B. Correcto. Entonces, sería También. evaluar ese plan B. Perfecto. ¿A quién vas a dejar responsable de ese plan B? Alejandro Ya, entonces Vargas. pongamos, perfecto, ¿cierto? Nosotros aquí vamos a tener el listado de las personas, entonces aquí va a aparecer, ¿cierto? Va a aparecer Alejandro. ¿Ya? Entonces va a aparecer Alejandro, por lo tanto yo, aquí ya debería comenzarme a aparecer, después yo lo voy a actualizar, ¿cierto? Debería aparecerme ya acá. Desplegable. Ahí, ahí sí. Entonces, acá debería aparecerme, ¿cierto? Alejandro, que va a ser el que va a hacerse cargo de esto. Entonces, ¿hasta cuándo tú podrías esperar, Alejandro, para que evalúe finalmente? Oye, a lo mejor, oye, confirmemos con el proveedor si esto va a estar o no va a estar disponible, y si no sabes que vamos a tener que sí o sí tener este plan B. ¿Cuándo te serviría a ti que haga esto? Hasta ¿Cuándo el sería? 20 de marzo. Perfecto. O sea, tú le vas a dar hasta el 20 de marzo para que lo haga. Sí, correcto. Vale. Entonces, tú acá vas a dejar solamente esta fecha, ¿cierto? Después, cuando llegue el 20 de marzo, tú ahí vas a preguntar si lo hizo o no lo hizo. Si no lo hizo, tienes que poner la fecha en que lo hizo. Ya, y a lo mejor dejar aquí alguna observación. Pero esto, y si yo te preguntara además, ¿cómo lo ve esto? ¿Tú crees que esto tiene una prioridad baja, media o alta? Sería alta porque no Alta, podríamos hacer vale, otras actividades, ¿no? Sí. perfecto. Entonces, esto, muchachos, es lo que yo les recomiendo que empiecen a incorporar en sus reuniones semanales, ¿ya? No basta con que miremos cómo estamos, ¿cierto? Con proyectos que se empiezan a complejizar, porque hay sistemas de abastecimiento, hay temas de materiales, temas de recursos, de capacidades. Hoy día el tema de la mano de obra está siendo bien complicado también de encontrar mano de obra calificada. Entonces, justamente te va obligando a decir, oye, ¿sabes que si no vamos mirando esto a tiempo, vamos generando mayores problemas? Entonces, este ejercicio, la recomendación es que lo empiecen a hacer, ¿ya? Y empiezan a ver si esto les va sirviendo para ir mejorando ese cumplimiento, ya esa mirada más preventiva, ¿ya? Hagamos otra. ¿Quién me podría decir, por ejemplo, otra o describirme algo más que podría poner en riesgo el cumplimiento de las actividades que vienen en las próximas semanas? ¿A quién se le ocurre otro? Muchachos, ¿a quién se le ocurre alguna otra restricción? Eh, José Luis, tal vez con Dime, el mismo ejemplo del tema del vaciado del techo, ya, en un lugar lluvioso, estamos en ya, una época de invierno y las lluvias son imprevistas vale, y constantes, ¿no? Entonces, vale. bajo esa restricción, que es un análisis un poco más complicado, pero no sé si lo podríamos desarrollar con tu ayuda, ¿no? Claro, ahí ya sería más complicado. ¿Por qué sería más complicado? Porque ahí hay algo que es un contexto, ¿cierto? Lo único que podríamos decir es ponernos en el caso, oye, si llueve, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos capacidad para hacer algo? A lo mejor para tener un plan B y ver actividades que a lo mejor podrían hacerse, ¿cierto?
Si es que en caso que llueva vamos a tener que a lo mejor cambiar la secuencia, pero tú no puedes predecir con certeza, ¿cierto? Si es que vas o no, si es que va o no llover. Lo único que podría hacer es decir, oye, si hay un pronóstico de lluvia en las próximas semanas, si estamos en una zona permanentemente con lluvia, lo que vamos a tener que estar haciendo siempre es ir conversando sobre un plan de acción, o sea, como planes B, pero no es finalmente una restricción, ya es una causa de no cumplimiento. ¿Ya? Es decir, oye, ¿sabes qué? Va a costar ahí que uno lo ponga. Entonces, no sé si concuerdas conmigo o crees que igual podríamos poner algo como relacionado con eso. No, sí, sí, está bien, concuerdo Claro, porque va a totalmente ser con tu difícil. concepto. Claro, es difícil ahí qué medida podemos tomar. Lo único que sería ir tomando planes B de contingencia, es decir, ¿sabes que vamos a estar mirando en caso a que haya lluvia? Vamos a tener que estar siempre mirando de qué forma vamos trabajando con los equipos semana a semana para ir viendo, oye, si pasa esto, ¿qué otras actividades podemos ir tomando para ir disminuyendo el impacto que vamos teniendo? ¿Ya? Pero ¿qué otra cosa? A lo mejor con información, a lo mejor con algún permiso que podría poner en riesgo alguna tarea, a lo mejor con algún subcontrato que no te llegue con los recursos, con mano de obra. ¿Qué otra cosa a lo mejor dicen que podría, o ustedes creen que podría poner en riesgo el cumplimiento de alguna tarea en las próximas semanas? Eh, Podríamos plasmar autorización municipal para Sí, la conexión de totalmente. agua y Sí, desagüe, ¿no? totalmente. Está sí o sí tiene que estar. Perfecto. Entonces ahí tenemos otra. ¿Ya? ¿Esta qué correspondería? Este desagüe creo que es ahí. Sí. Esta correspondería a algo con alcance, algo con información, con personal. Esta podría ser con el tema que habíamos hablado de la permisología, ¿cierto? Sí, correcto, permisología. ¿Cierto? Esta la voy a dejar acá, después ustedes actualizan, yo les voy a mandar esta, entonces sería permisología. Ya después ponen sus categorías. Entonces, vamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? ¿Hay a lo mejor alguna fecha límite para tramitar esta autorización? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Cierto? Entonces, ¿qué compromiso podríamos tomar para resolver esto a tiempo? Bueno, ahí lo que bueno, nos queda nada más es presionar, se puede decir, ante la municipalidad Vale. para que se pueda emitir cuanto antes la autorización, ¿no? Porque a veces se toman su tiempo, el tiempo máximo, inclusive, ¿no? Ya, entonces gestionar con municipio la autorización. Y ahí no queda más que llorar ahí con el municipio que cumpla, o sea, que lo hagan a tiempo. Ya, entonces, lo mismo, ¿quién podríamos dejar de responsable? A Juan Carlos. Ya, dejar a Juan Carlos. Perfecto, ya, para que esto no nos afecte, ¿cuándo Juan Carlos tendría que ver cuando tenga listo esto? Hasta el máximo 21 de marzo. Hasta el 21 de marzo. Perfecto. ¿Ya? Y esto justamente es el ejercicio que tienen que ir haciendo, ¿ya? Y esto mismo yo se los voy a compartir para que ustedes empiecen a incorporar esta práctica, ¿ya? Si les va bien, después podemos buscar otra instancia de conversación, ¿cierto? De reunión y decirle ya, si esto ya les está resultando, veamos si podemos agregar algo más, ¿ya? A lo mejor ya podríamos agregar la medición de un indicador, decir ya, empecemos a medir cuánto es lo que estamos ejecutando somos capaces de hacer, pero si empiezan por lo menos a tener esta mirada preventiva, yo creo que sí o sí va a empezar a mejorar un poco, va a empezar a aumentar el nivel de adherencia con el programa, ¿ya? Aquí está justamente cómo se usa, ¿ya? Yo aquí les voy a mandar este instructivo y les voy a mandar aquí el paso a paso, ya para que ustedes lo puedan usar y también si lo necesitan cambiar, bueno, lo cambian de acuerdo a lo que a ustedes les pueda servir, pero lo importante es que semana a semana hagan este ejercicio y que además vayan viendo si estamos siendo efectivos en lo que aparecía acá en la liberación. O sea, si Alejandro tenía
un compromiso de liberar restricciones, porque a lo mejor, oye, cuando empezamos a llenar esta planilla, a lo mejor los nombres se van a empezar a repetir, ¿ya? Y Alejandro no solo va a tener una, sino que a lo mejor va a tener 3, 4, 5. Entonces lo importante es ir viendo cómo le va yendo a Alejandro con la gestión de esas restricciones, si la está cumpliendo o no la está cumpliendo a tiempo, ¿ya? Porque eso también nos va a decir, oye, a lo mejor no puede, una, por falta de tiempo, o porque a lo mejor hay cosas que son muy complicadas y tenemos que evaluar de qué manera las podemos resolver, ¿ya? Entonces hay que justamente ir promoviendo esa práctica compartida, esa práctica colaborativa de trabajo, ¿ya? ¿Creen que esto les pueda servir? ¿Cómo lo ven? Sí, sí, José Luis, nos va a servir bastante. Bueno, no teníamos identificado con los gráficos y tablas que nos muestras, más lo teníamos identificado de forma general, ¿no? Y poniendo unas fechas estimadas, pero bueno, no, tampoco se ha determinado responsables, ¿no? Esto nos va a servir para poder agilizar los trabajos, ¿no? Para que el trabajo sea más ágil en Eso, realidad. y vayan partiendo siempre de a poco, porque claro, esta planilla, yo aquí extraje unas pestañas, pero son planillas que uno cuando aplica en las panels son mucho más largas, pero de a poco, oye, avancemos un poco, y por lo menos dediquemos 20 minutos, 30 minutos a la semana y miremos lo que viene en las próximas 4 semanas y veamos qué es lo que me podría restringir. Yo tomo compromiso, le asigno un responsable y después voy haciendo seguimiento, ¿ya? Las personas se tienen que acostumbrar a eso, tienen que acostumbrarse a esa nueva práctica y de a poco ahí van avanzando hacia un nivel más, ¿ya? Entonces vuelvo a insistir, si esto me van pidiendo, yo los puedo ir siempre dándoles mi ayuda, mi consejo ahí, pero hay que partir de a poco. Para mí es un paso si ustedes logran gestionar esto. Esto es importante. Y van a darse cuenta que empieza a generar también otra forma de trabajo más preventivo, porque también podrían haber restricciones de seguridad. Oye, sabes que yo necesito tener una zona demarcada, una zona habilitada, y para eso necesito que primero me hagan una caminata de seguridad para ir a ver dónde están las zonas de peligro, y a lo mejor si eso yo no lo identifiqué a tiempo, también podría ponerme en riesgo la ejecución de una tarea cuando está programada. Y justamente lo que estamos buscando es esta conversación, es que vamos mirando anticipadamente, ¿ya? Nuestro programa y irnos intentando adelantar. Siempre van a haber contingencias, ¿ya? Ahí el compañero cuando me decía, estamos en una zona muy lluviosa, claro, van a haber contingencias, pero ese otro concepto del Last Planner que lo podemos trabajar después. Ahí es cuando decir, yo a pesar de haber hecho este ejercicio, ¿ya? A pesar de que yo me estuve adelantando con mi equipo, estuve tratando de fomentar esa mirada preventiva, ¿ya? Y si algo no se cumplió, ahí las Planner te dice ya, eso se identifica como causa de no cumplimiento, porque a pesar de que tú vas tomando los resguardos, hay cosas que se escapan de las manos y no, ¿cierto? Y no lo logramos. Supongamos que en este mismo ejemplo que estamos haciendo, nosotros evaluamos, ¿cierto?, el vaciado manual con los equipos propios. Entonces, Alejandro fue, conversó con el proveedor y le dijo, no, no te preocupes porque ni siquiera lo vencen con hacerlo manual porque yo me comprometo, yo sé que voy a estar ese día vaciando el concreto. Supongamos que tú confiaste en el proveedor. Llega el día y el proveedor te falla. Entonces, eso también pasa, que por mucho que uno vaya gestionando las restricciones a tiempo, hay cosas que igual se escapan de las manos. Entonces, es importante también tener esa información, pues cuáles son las causas de no cumplimiento, porque ese también es aprendizaje para el equipo. Por lo tanto, ya en la próxima reunión va a decir, no, ya no voy a confiar en este proveedor porque sé que no me puedo confiar y voy a tener que tener sí o sí un plan B porque ya me falló una vez y no quiero que me vuelva a fallar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno va promoviendo, eso es lo que uno va buscando, como que se vayan generando esas conversaciones, se vaya tomando esa mirada preventiva y vamos así sorteando todas las dificultades que enfrentan los proyectos, porque vuelvo a insistir, todos los proyectos las enfrentan, el común denominador de la construcción. Por mucho que uno implemente Lean o que implemente herramientas, igual hay problemas. No solamente que uno intenta hacer que esos problemas impacten menos el avance de las tareas, y que también generen menos desgaste en los equipos, porque si estamos con un proyecto que está muy presionado, la gente empieza a trabajar estresada,
empiezan a haber más accidentes, empezamos a tener una sensación en los equipos de mayor cansancio, entonces empezamos a generar un efecto además en el ambiente de trabajo, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que sí o sí contribuir para que evitemos nuestros proyectos. Ya, muchachos, preguntas. Quedan un poquito, como unos 5 minutitos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? Sí, José Luis, una Cuéntame. pequeña pregunta. Considerando que nuestros proyectos ya están avanzados, ¿no? Sí. Llámese al 40, 50%, ¿podríamos empezar con aplicar esta metodología considerando que hay ya Restricciones, avances? sí. Sí. En las Ujú. planners de cero, no. Pero empezar a incorporar esta gestión de restricciones, sí. 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 Sí, porque tú tienes que ir mirando las próximas 4 semanas. Entonces todavía tienes tiempo para hacerlo. Entonces sí, hacer en las Ok. planes de cero no, porque ya el proyecto ya está muy avanzado. Ahí cuando te llaman a veces los proyectos, cuando ya tienen un avance importante, lo único que uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Veamos de qué manera podemos darle cumplimiento al hito. Y también uno lo hace con una forma parecida, dice ya, este hito que tenemos que cumplir, vamos a ir mirando el trabajo en forma preventiva, vamos a ir levantando restricciones y vamos a ir tomando acciones más rápidas. ¿Ya? Busca de qué forma podemos darle mayor cumplimiento. Pero la varita mágica no existe, o sea, no es que uno diga ya, implemento esto y mágicamente voy a empezar a cumplir todo. No, uno va observando impactos positivos, diciendo, ah, ya, efectivamente nos estamos adelantando en los problemas, me está asegurando que las tareas no se estén retrasando tanto, los proveedores están siendo más conscientes de las cosas que tienen que tener, o sea, los subcontratos van siendo más conscientes de las cosas que tienen que tener a tiempo y eso te ayuda justamente a mejorar el cumplimiento de tus plazos. Ok, ¿Ya? José Luis, sí, de mi parte ha quedado muy clara la explicación. Perfecto. ¿Algo más, estimados? Ya. Yo les voy a compartir, ¿cierto? Esto que vimos ahora y cualquier duda me la pueden ir comunicando y a lo mejor si después quieren coordinar otra instancia de conversación, ningún problema. Ahí vamos hablando y yo les voy dando más recomendaciones. ¿Ya? Eso por mi parte, que estén muy bien. Ok, Eve, ahí seguimos gracias, conectados. José Luis. Vale, Gracias por impartir tus enseñanzas. perfecto, que estén muy bien. Chao, chao.